Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana, el día martes 7 de enero de este año 2025. Les saludamos desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, aquí desde Colombia. Bienvenidos a este espacio devocional Cita con Jesús, el espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Bueno, saludamos en esta hora a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, la Florida, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia. Allí también en la isla de Cuba, también saludamos especialmente también a la gente de España, un saludo especial de Año Nuevo para todos. Esperamos que este año pues ya va transcurriendo ya el séptimo día y vaya transcurriendo dentro de la normalidad y dentro de las bendiciones que Papá Dios ha dispuesto para nuestras vidas en este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Bueno, vamos entonces a orar, a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite cada mañana deleitarnos en su presencia. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa de poder conversar contigo, Señor, y comenzar cada mañana en tu presencia. Oh Dios, disfrutar de tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias por la noche que nos regalaste y por el día, Señor, que ya estamos disfrutando, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu ternura. Oh Dios, recibiendo de ti la provisión, Señor, espiritual y material, Señor, que cada día necesitamos, Señor. Gracias. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Dios del cielo. Nosotros nos rendimos en esta mañana delante de ti y te expresamos, Señor, nuestra gratitud y nuestra alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Señor, tu palabra es nuestro alimento, tu palabra, Señor, es nuestra medicina, tu palabra es nuestra guía, nuestra luz, tu palabra es nuestro alimento, Señor, nuestro alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Bueno, familia, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado Cuando el no de Dios es muestra de su gran amor. Nosotros a veces planeamos muchas cosas. Estamos comenzando un año, seguramente
hemos proyectado, hemos planeado muchas cosas, tenemos proyectos, tenemos un plan, quizás diseñado para este año. Y comienza a transcurrir el año, comienza a transcurrir el primer mes y bueno, y comenzamos a ver que las cosas que de pronto nosotros señalamos o planeamos para cada día, cada semana, cada mes, no se cumplen, o anhelos o peticiones que le hayamos hecho al Señor y no se cumplen. Y, y, y entendemos que muchas veces el Señor nos puede decir no, porque Dios es un Padre. Recordemos que Dios es un Padre y aparte de eso es Dios y es soberano. Y a veces nosotros pretendemos que Dios tiene que decir sí a todo lo que nosotros pidamos, a todo lo que nosotros demandemos de Él. Pero como buen padre y como padre sabio, Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y Dios es un Dios que está muy interesado en suplir para usted y para mí las necesidades, no las necedades, no los caprichos que nosotros a veces tenemos. Sí, la palabra de Dios dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Pero qué importante que esos anhelos de nuestro corazón estén alineados con su perfecta voluntad, ¿sí? Con su santa y con su perfecta voluntad. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender cada día esta verdad, para que no nos entremos en esa posición de los hijos caprichosos, de los hijos que se rebelan contra Dios por el solo hecho de que Dios no les ha concedido, digámoslo así, esa petición que hicieron, y muchas veces las peticiones nuestras son encaminadas a suplir caprichos, a satisfacer caprichos que tenemos. A través de esta hermosa meditación vamos a ver cómo el no de Dios en realidad es una expresión de su amor, ¿sí? Es una expresión de su amor. No solamente cuando Dios nos dice sí a todo, es que Dios nos ama, y cuando Dios nos dice no, es que no nos ama. No, podemos ver que a través de la palabra de Dios, Dios nos puede explicar por qué puede decir no a algo que le pedimos. ¿Por qué? Porque no es su voluntad, porque no está de acuerdo a su voluntad. No es el momento adecuado quizá para tener esa respuesta o tener lo que estamos pidiendo. No es el tiempo del Señor, no es realmente lo que usted y yo necesitamos, ¿sí? Porque muchas veces eso es como cuando la persona se vuelve compradora compulsiva. Y comprador compulsivo se mete mucho en problemas, sobre todo pues desbarata su presupuesto, desbarata su presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque no vive por prioridades, sino por emociones. Y cuando una persona le dice sí a todo y compra todo y quiere adquirir las cosas que se les ofrecen de primera mano, después se va a ver abocado a que no va a poder suplir lo que verdaderamente necesita. La Biblia nos da ejemplos de situaciones como cuando Dios dijo no a Moisés para entrar en la tierra prometida. Recuerde que Moisés pues, fue el encargado, fue el llamado por Dios, el comisionado por Dios para guiar al pueblo de la salida de Egipto y llevarlo por el desierto. Pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. No quiere decir de que Dios no amara a Moisés. No quiere decir que Moisés no haya sido salvo. No, simplemente las circunstancias dan una gran lección a Moisés y también nos dan una gran lección a nosotros. Porque el hecho de que nosotros sirvamos a Dios no quiere decir que Dios tenga que decirle sí a todo. El hecho de que una persona ofrende, ¿sí? o diezme, ¿cierto? Y honre a Dios con sus bienes, con las primicias, con su dinero, con su trabajo, no quiere decir que Dios esté obligado a decir sí a todo. Porque a veces somos manipuladores, como los niños se vuelven manipuladores con los padres
y ya saben de qué manera pueden sacar el sí de los padres, la aprobación de los padres. Entonces vemos el caso de Moisés, que tuvo ese problema, esa dificultad para entrar en la tierra prometida cuando Dios le dice no. Cuando recordemos que David en un episodio triste de su vida, pues cometió un grave pecado de adulterio, de homicidio, y fruto de esas relaciones ilegal que tuvo David, nació un hijo de ese adulterio con Betsabé. Nació un hijo y David oró al Señor, ayunó al Señor, le clamó al Señor por ese niño, pero para que Dios le preservara la vida. Sin embargo, su hijo murió. Entonces, vemos también el propósito del no de Dios, ¿sí? Es la disciplina. La disciplina es la soberanía, es la gracia también de Dios sobre nuestra vida. Es un solo paquete y todo refleja el perfecto amor de Papá Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Entonces Dios no se equivoca. Mire, entendamos y partamos de este principio. Dios es Dios y Dios no se equivoca, ¿sí? En Él no hay error, en Él no hay engaño. Todo, absolutamente está todo bajo su dominio y bajo su autoridad. Surge esta pregunta: ¿cuándo Dios le dijo no? ¿Cuándo Dios te dijo no? Entonces, piense en este momento cuántas veces usted ha orado, ayunado, ha clamado, ha suplicado a Dios por muchas cosas y sin embargo Dios dijo que no, ¿sí? Cuando Dios le dijo que sí, es decir, haga memoria también de las veces que Dios le dijo que sí y le respondió en esa situación. Entonces, qué importante que esas dos preguntas que hacemos estén allí, pues digámoslo, en el papel. Pero hay algo mucho mejor, que ese sí, que ese no. ¿Por qué Dios puede decirnos no a algo que le pedimos? ¿Por qué? En primer lugar, porque muchas veces lo que pedimos no es su voluntad, no está alineado con su perfecta voluntad. Otra razón o explicación que podemos encontrar es que no es el tiempo para que esa situación se dé. No es el tiempo de esa respuesta, no es el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y nosotros muchas veces queremos las cosas, pero ya nos volvemos muy inmediatistas y queremos todo en un abrir y cerrar de ojos. Él dice: abre tu boca y yo la llenaré. Sí, a veces, mire, sacamos de contexto a veces las promesas del Señor y queremos aplicarlas según nuestra conveniencia. Entonces, muchas veces no es el tiempo del Señor. Por ejemplo, una personita, una niña o un joven cristiano que están allí comenzando su vida, ¿cierto? Póngale 15, 16, 17, 20 años, 20 años. Y están orando, ¿cierto? Por un esposo para casarse ya. Pero no es el tiempo y el Señor no les va a responder, ¿cierto? Porque no es el tiempo, no es el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Otra razón es que no es lo que necesitamos. No es lo que usted y yo necesitamos. Dios sabe, Dios es sabio y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si no, miremos cuando nos dice: mirar los lirios del campo, mirar las aves de los cielos, ¿sí? El Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Muy bien. Quiero que vayamos entonces a ver varios casos en la palabra del Señor
varios casos en la Biblia y, y vamos a ver el caso de Moisés, ¿sí? Y nos dejará pues una tremenda lección, una tremenda lección de vida, ¿cierto? El caso de Moisés nos dejará eh, una gran lección. ¿En qué consistió la situación de Moisés? Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra de Canaán, no le permitió. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 3, Deuteronomio capítulo 3, eh, Deuteronomio capítulo 3, en el versículo 26, dice aquí la palabra del Señor, versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Bueno, aquí vemos cómo Dios estaba enojado. Muchas veces el pueblo de Israel se levantó contra Moisés y contra Dios. Dios me dijo que todo saldría bien y todo, ¿sí? Y todo va a estar bien. Y debemos creer eso, debemos estar seguros de eso. Y entonces vemos aquí que el Señor se enojó, ¿sí? El Señor se enojó por esta situación, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo malagradecido, porque era un pueblo que estaba constantemente recibiendo la bendición de Dios y estaban murmurando, quejándose, quejándose de las cosas, quejándose del pan que Dios les enviaba cada día, quejándose de los enemigos, quejándose de las dificultades. Y muchas veces nosotros caemos en esa quejadera, ¿sí? Y el pueblo de Israel estaba allí en esa actitud. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Dios, basta, no me hables más de este asunto. Bueno, llegará el momento en que Dios tendrá que decirnos como a Moisés, no me hable más del asunto. Porque es que nos volvemos recurrentes, incisivos. Insistimos tanto que queremos como torcerle el brazo a Dios para que diga sí. Nos volvemos como esos niños caprichosos que muchas veces en las tiendas, en los centros comerciales, sobre todo en las tiendas donde hay juguetes, donde se vende juguetes, que casi en todas las tiendas venden juguetes, ¿cierto? Así no sean tiendas especializadas en juguetería, pero siempre habrá algo de lo que el niño se antoja, de lo que el niño se encapricha y es decir, le forman el show, se tiran al piso y hacen el escándalo más tremendo y el padre muchas veces por no pasar vergüenza delante de la gente termina, ¿cierto? Accediendo a esa petición. Y a veces pensamos que Dios es así, pero no, Dios no es así. Dios es un Padre sabio y Él sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Y entonces muchas veces el Señor nos va a decir, no me hable más del asunto, no se hable más del asunto. ¿Sí? David oró para que el Señor salvara la vida de su hijo Samuel, ¿cierto? De su hijo, perdón, de su hijo con Betsabé. Y eso lo vemos en la segunda carta, segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 8 y 9. Dice aquí la palabra del Señor, versos 8 y 9. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y en Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer.
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, este episodio es un episodio triste, lamentable en la vida de David. Es una mancha muy grande en la vida apasionante que vivió el rey David. Y el Señor le está diciendo aquí, después de que él cometió semejante aberración, cuando sucede que cuando los reyes debían estar en la guerra, David se quedó ese día como haciendo pereza en la casa. Se quedó dormido, se quedó haciendo ocio, una vida de ocio, mientras su gente estaba en el campo de batalla. Dice que salió a mediodía, se levantó tarde y cuando subió a la terraza de su casa, alcanzó a visualizar a una mujer que se estaba bañando en una edificación vecina. Y la codició, y como él era el rey, el que mandaba, entonces la mandó a llamar y entonces tuvo intimidad con ella. Y resulta que esta mujer era la esposa de uno de sus oficiales del ejército. Y entonces para cubrir esa maldad, ¿cierto? Cuando la mujer después con el correr del día le dijo que estaba embarazada, ¿sí? Entonces David quiso como cubrir el asunto, arreglar el asunto, como se suelen arreglar los asuntos en la vida del mundo, ¿sí? Y David quiso ser más sabio y más papista que el papa, como se dice. Y entonces quiso decir y pensó y maquinó, dice, bueno, si yo traigo al marido de esta que está en la guerra y le digo que venga y se tome un descanso, que se tome un receso en la guerra, en la batalla, y venga y se acueste con su esposa, pues ahí ya, entonces se queda cubierta la maldad, queda cubierto mi pecado, y entonces ese hijo, pues ya no tengo responsabilidad y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y resulta que no, que el hombre cuando es mandado a llamar por David, el hombre no quiso ni entrar a la casa de su esposa, ni quiso ir a dormir con ella, porque él sabía su responsabilidad. Y Urías Eteo le da una gran señal a David, una gran enseñanza de autoridad, de respetar, de sometimiento y de obediencia, ¿cierto? Y respeto por su cargo, por su posición. Él no quiso entrar. Dice, ¿cómo yo voy a entrar a la casa y a dormir con mi mujer cuando mis hombres están allá dando su vida en el frente de batalla? Y David quiso persuadirlo muchas veces. Al fin y al cabo, David llegó y lo emborrachó, comió con él, lo emborrachó, lo embriagó y dijo, bueno, este ahora sí va en medio de su borrachera y se acuesta con su mujer y todo va a quedar sano. Resulta que ni a pesar de que estaba borracho, el hombre quiso ir a acostarse con su mujer. Y cuando David se dio cuenta de esto, pues dijo, pero la única manera es deshacerme de él. Y entonces dio la orden de que lo pusieran en el frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, en lo más peligroso. Y entonces ahí sucedió que los amonitas mataron a este gran hombre, este hombre íntegro, Urías Eteo, ¿sí? No lo mató David directamente, pero él orquestó todo para que la muerte de Urías Eteo fuera inminente. Y pasó el tiempo, pero vemos después de que David tiene, de esa relación nace un hijo. Allí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15, vemos aquí lo que queremos compartir. Toda esta historia es maravillosa, vale la pena que usted la lea, ¿cierto? Y contextualice todo lo que el Señor nos dice. Entonces dice aquí, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz. Había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso.
ni comió con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró a Jehová. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorando, ¿sí? Y llorando todo el día. Y muerto él, te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de él, de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Sí? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Yo voy a él, pero él no volverá. Tremenda lección, tremenda lección. Entonces vemos allí un no rotundo del Señor. Y se trataba de algo, de una petición quizás muy sentida, porque se trataba de un niño. Y a veces son las cosas que a veces nosotros no entendemos. Y juzgamos y señalamos y nos juzgamos a Dios. Y aquí vemos algo bien importante. Dios quería darle una gran lección a David, ¿sí? Y David lo entendió. Y David no se resintió con el Señor. Cuando se dio cuenta de la muerte del niño, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Adoró a Dios. Fue al templo y adoró a Dios. Adorar a Dios es aceptar su voluntad, aceptar los designios de Dios. Y él no se disgustó, no se amargó la vida, no se resintió con Dios, como suele suceder a muchas personas. Cuando Dios dice no a algo, se resiente. Cuando Dios no responde a una situación, se resienten con Dios, se alejan de Dios, dejan de buscar a Dios. Entonces, vemos aquí un gran ejemplo, ¿sí?, que Dios nos da. Pablo también vemos que él oró por un aguijón que tenía en la carne, por una enfermedad que él padecía. Y ese texto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 8 y 9. Dice aquí la palabra del Señor. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, aquí vemos la situación del apóstol Pablo, que como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, tenía una dificultad. Al parecer tenía un problema físico, un problema, una enfermedad, una alergia, posiblemente en la piel. No especifica la palabra del Señor concretamente de qué se trataba. El aguijón en su piel, en su carne.
Y él oró al Señor 3 veces. Y imagínense pues las oraciones de Saulo, de Pablo, las oraciones de Pablo al Señor, para que el Señor le respondiera en ese asunto, en esa situación. Y entonces encontramos que Dios le dijo, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia, quédate contento con mi gracia. Porque la gracia de Dios es mejor que la misma sanidad que estaba pidiendo. Porque la gracia de Dios es más que esa respuesta que estamos buscando. Y cuando Dios nos dice no a esa situación, ¿qué nos queda? La gracia de Dios. La gracia de Dios que nos va a llevar a mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos anhelar. Porque Él está dispuesto a suplir en nosotros todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Entonces, a veces Dios sacrifica lo físico, ¿sí? Por sacar de nosotros lo espiritual, lo que trasciende, lo que es eterno. Y eso pasó allí con David. Entonces, entender los propósitos de Dios, eso es muy importante, que entendamos el propósito de Dios. Recordemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Romanos 8:28. Entonces, debemos estar atentos, ¿sí?, a la disciplina de Dios, saber tener que Dios disciplina, y Dios usa muchas circunstancias y situaciones para disciplinarnos, porque somos sus hijos. Entender que Dios es soberano. Debemos entender que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él no tiene que pedirle consentimiento a nadie, ¿sí? Él no tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer las cosas. Él es Dios. Y no podemos pretender que Dios tenga que consultarnos a nosotros para hacer las cosas. Bueno, aunque hay casos bien particulares y bien únicos en la palabra del Señor, como cuando el Señor le dice a Moisés, no es que le consulte, le dice a Moisés que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Iba a destruir esas 2 ciudades porque eran perversas. Se lo hizo saber, se lo contó a Abraham, ¿sí? Abraham le hizo saber, ¿sí? Porque lo consideraba su amigo. No le de contar, no le de comunicar a mi amigo, ¿cierto? Abraham, las cosas que voy a hacer. Y vemos cómo Dios no es que le consulte, le comunicó, sino que Abraham se compadeció de estas 2 ciudades y comenzó a porfiar y interceder por este pueblo. Señor, ¿destruirás al justo y al injusto? ¿Sí? Y comienza a decirle, si hay 50 justos allí, vas a destruir la tierra. Y el Señor le dice, no, es que no, si los hay, yo no la destruyo, pero no lo sabía. Y comenzó a bajar de 50 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10. Resulta que allí no había ningún justo. El único justo era Lot, y por eso dio la orden de que abandonara esa ciudad. Que abandonara esa ciudad porque iba a ser destruida. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano y Él hace las cosas como. Y también debemos aprender a entender la gracia de Dios. La gracia de Dios. La que abre puertas, la que abre camino. La que Él derramó sobre nosotros a pesar de nuestra condición. La gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios es ese tesoro. Es ese tesoro depositado en estos vasos de barro. Él es el tesoro, Él es el que brilla. Y entonces debemos entender estos 3 aspectos muy importantes y muy determinantes en nuestra vida. Luego,
Qué importante también pensar en la dirección del Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros oremos al Señor, pidamos al Espíritu Santo, sobre todo para orar como conviene, porque qué hemos de pedir no sabemos a veces cómo pedir, ¿sí? Y, y es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a orar realmente como conviene, como es. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Sí? Y si es necesario, nos prohíbe avanzar, nos impide avanzar, porque hay un propósito mayor, un propósito superior que debemos cumplir. A veces sí, nos trazamos metas, pero resulta que el Señor dice que eh, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él a veces tiene planes mucho más avanzados nosotros que lo que nosotros mismos hemos proyectado. Vemos aquí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vemos aquí en el versículo 6. Dice aquí, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Mire, ellos no andaban por ahí parrandeando, no andaban por ahí haciendo locuras, estaban cumpliendo la misión, cumpliendo la gran comisión. Y sin embargo, ellos tenían una proyección, un plan, iban a cierto lugar, ya habían planeado llegar a ese lugar para predicar la palabra, pero el Espíritu Santo le dijo: no van a ese lugar. Luego quisieron ellos recomponer su plan y ir a otro lugar. Y el Espíritu Santo les dijo: no, por aquí tampoco es. Y entonces los dirigió hacia otro lugar, hacia Macedonia. Porque allí había gente que estaba orando. Y Dios le permite ver esa visión a Pablo, donde un varón macedonio estaba orando, pidiendo, rogando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y bueno, si usted más adelante miraremos quiénes son los macedonios, qué pasó con estos macedonios, quiénes eran, quiénes llegaron a ser. Y la Biblia nos habla de la extraordinaria gente que son los macedonios. Y Dios tenía un propósito muy especial. No es que Dios haga excepción de personas. Seguramente a los lugares donde ellos iban a ir llegaron después. O quizás de los mismos macedonios se encargaron de cubrir también esa necesidad de esa gente hacia donde iban ellos a predicar, pero hacia Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios, y si es necesario siempre se atravesará de una u otra manera una circunstancia, una situación para impedir que nosotros avancemos hacia donde no debemos ir. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Mañana continuaremos, el jueves, continuaremos, porque vamos a estar con mi esposa alternándonos los devocionales. Ella va a estar lunes, miércoles y viernes, y yo voy a estar martes, jueves y sábado. Entonces así vamos a estar trabajando por lo menos en este comienzo de año. Así que vamos a orar y mañana continuaremos entonces con esta meditación acerca de
el no de Dios, también es muestra de su gran amor por nosotros. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, por hablarnos al corazón, Señor, y podemos entender muchas veces por qué nos dijiste no, Señor. ¿Por qué nos dices no? Nos dijiste no en esta o en aquella circunstancia. Tú tienes el control, tú sabes todas las cosas. Tú miras el cuadro completo. Tú miras todo el cuadro, Señor. Nosotros a veces nos enfocamos en una sola parte, en un solo plano, Señor. Tú lo ves todo. Tú lo ves todo tan profundo, Señor. Ves aún lo que nosotros no podemos ver. Tú todo lo escudriñas, te escudriñas el corazón, Señor. Gracias te damos en esta mañana por hablarnos. Gracias por edificarnos. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Bendice a tu pueblo en este día y permite que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de cada corazón y que cada persona pueda entender, Señor, el no tuyo, Señor. Cuando tú dices no, Señor. Saber de que es que tú nos amas con amor eterno y prolongas tu preciosa misericordia. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu bendición nos acompañe el resto de este día. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Familia, vamos entonces a terminar este tiempo con una hermosa canción de Salmo 84. Nos habla de aspectos bien importantes. Bendiciones para todos y feliz día. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor. Te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Así dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer
sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio